La escritura y la narración son parte fundamental de los libros y es una de las materias de los cuales nuestro entrevistado en esta ocasión se desarrolla plenamente. Y no nada más en la narración y en la escritura, sino también en la edición. En esta ocasión me acompaña Antonio Ramos Revillas. ¿Qué tal, Antonio? Muy buenos días. Hola, ¿qué tal, Jorge Iván? Muy buenos días también para ti. Gracias por la invitación. Gracias a ti también por aceptar esta invitación y pues bueno, estás en Monterrey y allá el calor está fuerte. Estábamos casi, acabo de ver un meme de los que explicamos el calor y decimos, claro, en mi ciudad siempre hace más calor que en la tuya, pero realmente ha estado haciendo mucho calor acá. Hemos andado como por los 42 grados centígrados y créanme que sí, es algo insufrible. Dentro de este espacio en el cual platicamos con personalidades de la industria editorial, creo que es fundamental platicar contigo y quería tocar base y platicar contigo que actualmente ocupas la titularidad de la dirección editorial de la Universidad Autónoma de Nuevo León, pero no nada más como editor, sino te has desenvuelto o desarrollado a lo largo de tu carrera, principalmente como escritor. Y bueno, pero antes de hablar de eso y hablarnos también de la Universidad Autónoma de Nuevo León y de tu trabajo ahí, cuéntanos, hablando del calor de Monterrey, tu niñez, ¿dónde naciste? ¿Dónde fueron tus lugares que recuerdas en los que tuviste tus primeros contactos también con la literatura? Pues fueron aquí en Monterrey, la verdad es que yo soy oriundo de acá, aunque es una ciudad que tiene mucha migración, en la cual viene mucha gente de Tamaulipas, de San Luis Potosí, algunos de Coahuila. Yo sí soy oriundo de acá, mi familia por el lado paterno, yo la he podido rastrear hasta casi mediados del siglo XIX, una tatarabuela que vivió por la zona de Sabinas, y por el lado materno sí vengo de otro estado, de San Luis Potosí, pero toda mi infancia es nuevo leonesa, es de las periferias de la ciudad. Yo vivía en una colonia medio brava, donde todavía había mucho espacio entre lo rural, pero también era una colonia de orillas, ¿no? Entonces, teníamos cosas como de la civilidad, camiones y todo eso, pero también había mucho terreno agreste. Entonces, con esa configuración en mi infancia fue como viví, como jugué, y particularmente no tuve tantos cercanía con los libros hasta que me enfermé y estuve como un mes en el hospital y en ese mes conocí a una maestra que llevaba libros para leerlos a todos los niños que estábamos enfermos y por eso mi papá me regaló un par de ellos y ese fue como mi primer contacto ya real con los libros, porque esto fue antes de la primaria. Cuando ya entré a la primaria, bueno, ya empecé, me encantaban los libros de texto gratuitos, por supuesto. Cuando los recibía, los abría con mucha emoción, los olía y me los leía rapidísimo, porque siempre tuve como una habilidad lectora, más allá de la comprensión, como que no batallé para aprender a leer. Entonces, si fue antes de la primaria, estamos hablando de más o menos 5 o 6 años. No sé si recuerdes cuál fue o tu primer libro que te haya impactado o uno de esos libros cuentos que hayas leído. Sí, pues fíjate que no fue tanto un cuento para niños, fue estos libros, bueno, esta maestra nos contaba historias y recuerdo alguna historia que nos contaba de un gusano que se comió una manzana y cosas así, pero el primer libro que yo leí porque como me aburría, un tío que era maestro me enseñó cómo empezar a formar las palabras y todo eso, y, y yo leí, mi primer texto fue una historia resumida de la Odisea de Homero. No era para niños, pero era una historia súper resumida, así como yo que la podía comprender a Circe convirtiendo a los marinos de Ulises en puercos, a Eolo, el dios que cuando se abre la vasija avienta al mar a los navíos de regreso al Egeo. Me recuerdo con mucha emoción cuando descubrí que existía Escila y Caribdis, estos monstruos de las islas por las cuales tiene que pasar. Entonces, como puedes ver, eran elementos fantásticos que rápidamente me hicieron como clic, que me los imaginé. Además estaba en un espacio pues realmente cerrado, un espacio de hospital donde no pasaban demasiadas cosas. Y bueno, pues me abracé a esas imaginaciones. Recuerdo que hasta los dibujaba, que de pronto empezaba a dibujar yo a los monstruos y a los barquitos,
esa época de mi vida dibujé muchos trirremes porque pues venían en el libro, era un libro ilustrado también, tenía fotografías de la Grecia antigua, venía la historia, entonces venían fotos de trirremes, de hombres con escudos y los yelmos y los cascos y todo esto. Así que ese fue realmente mi primer libro, el primero con el cual como que sí leí, que me integré a él. Y a partir de que te encuentras con la lectura y obviamente con lo que nos estás diciendo, empiezas a dibujar esas escenas, esos personajes. Eh, ¿En qué momento tienes esta inspiración para crear tu primer cuento? ¿Lo recuerdas? Sí, pues fíjate que fue casi muy de la mano, bueno, no de la mano en el sentido de que, bueno, salí del hospital y seguí dibujando lo que veía en los libros, o en las películas, o en en la televisión, pero ya mi primer texto escrito yo creo que fue en la secundaria, que me dio por escribir poemas, muy malos, dicho sea de paso, todos, no existe ninguno ya, todos han sido destruidos, pero esos fueron como mis primeros textos y tengo como el recuerdo de estar en el receso escribiendo y que se me acercan algunas amigas y compañeros y me dicen que les lea algo de lo que he escrito y se los leo y dicen, ay, ¿de dónde sacaste todas estas palabras? Y yo, pues de otros libros, de otros libros de aquí de la escuela. Y se sacaban mucho de onda, pero afortunadamente para mí, nunca me hicieron menos por eso, nunca me atacaron por eso, nunca les parecía una excentricidad, una cosa muy rara, pero no, en ningún momento nadie me dijo, deja de escribir y ponte a jugar. Nadie, tal vez nadie quería que jugara con ellos, ahora que lo creo, ahora que lo pienso, pero en el fondo siempre he tenido como mucho respeto, salvo un par de maestros después que me topé, pero siempre he tenido como mucho respeto hacia esta cosa de la escritura, ¿no? Y comentan normalmente que para ser un buen editor hay que ser un muy buen lector. Y obviamente, por lo que nos cuentas, pues desde muy temprana edad empezaste a ser un buen lector y de pronto estás ligado con el mundo editorial. Eres actualmente el director del área allá en la Universidad Autónoma de Nuevo León, de toda la parte editorial universitaria. ¿Cómo fue el primer contacto con el mundo de la industria editorial ya como editor? Pues fue justo por esto que mencionas, porque bueno, bueno, seguí con mi carrera, seguí con mi vida como autor, digamos. Fui a muchos talleres literarios, estuve en el Centro Mexicano de Escritores con Carlos Montemayor, con Alicho Macero, y en otras instancias con maestros, así como con muy estupendo nivel. Y cuando estaba terminando ya como que mi década de los 20, me hablaron de Santillán Ediciones Generales, porque estaban buscando un asistente editorial para los sellos más comerciales, que eran Punto de Lectura y Suma de Letras. Y yo dije, pero ¿yo qué voy a hacer ahí si no sé nada de editar? Y me dijo quienes se convirtieron en mis jefes, eran la querida Laura Lara y Jorge Solís Arenazas, que en el tiempo estuvieron a cargo de estos proyectos. Me dijeron, pero has estado toda la vida en talleres literarios, puedes tomar una novela y decir qué le falta, qué hay que ponerle, qué agregarle. Y dije, ay, pues sí es cierto. Entonces, así fue como estuve aprendiendo de la vida editorial con ellos. Ellos fueron mis primeros maestros, Jorge, Laura. Con ellos aprendí, con Laura, una mirada gerencial que tiene. Estoy seguro que no la ha abandonado. Y con Jorge una capacidad también como editor para revisión de pruebas finas, de galeras y de la misma edición. Y ese fue como mi primer contacto con el mundo editorial, que estuve en Santillana Ediciones Generales como unos 8 meses, porque yo sabía que era un proyecto, no era una plaza indefinida, sabía que era una plaza temporal, pero dije, bueno, voy a tomarla a ver qué tanto aprendo. Y bueno, y allí tuve además acceso a ver a los grandes editores de la industria, ¿no? O sea, Ramón Córdoba, que estaba ahí como editor, en fin, tuve la fortuna de entrar a un mundo no solamente muy profesional, sino muy integrado y también con un ritmo de producción bastante alto. A partir de que conoces el mundo editorial desde la mirada de un editor, ¿cuáles son las principales diferencias que encuentras estando ya como editor inmerso en esta industria a cuando estabas simplemente como lector y también como creador literario? Pues creo que lo mayor que aprendí fue el hecho de la corresponsabilidad creativa. Es decir, cuando eres creador solamente te preocupas por tu historia y por que funcione, ¿no? En la medida de lo posible tratas de que funcione. Pero cuando ya eres un editor tienes que darte cuenta que
este libro creado desde el arte y por lo que tú quieras, se convierte en un producto. Se convierte en un producto que alguien más puede consumir. Y cómo reforzar esas cualidades del producto más que de lo literario, aunque a veces lo literario es el producto en sí. Me refiero a que tú vendes un libro porque es una gran literatura, pero también a veces los vendes porque son historias atractivas, porque son historias que se leen rápido, porque tienen un público meta definido, porque, etcétera. Empiezas como a segmentar el libro y como un producto y tienes que hacer lo mejor posible para que este producto llegue a su canal. Y bueno, en Santillana creo que las editoriales donde lo tienen bien claro, programas de mercadotecnia muy definidos, una distribución bastante que topa casi todo el mercado, diría yo. Eh, y, y bueno, y el valor del autor, ¿no? Del autor o de la autora que tienen, de construir también a veces esas carreras, sobre todo cuando vienen desde cero, digamos. Entonces, eso es como que lo que como que comprendí ese otro lado de la creación artística que no tiene nada que ver con la escritura, sino con la conformación del acervo y de la identidad del autor y de la identidad de la obra hacia afuera, que fue realmente es una de las cosas que agradezco mucho porque me ha permitido darme cuenta a veces por qué un autor puede funcionar y por qué no puede funcionar. No sé, he tenido como esa posibilidad de verlo y lo he ido como reforzando a lo largo de mi vida como editor, eh, eh, desde infraestructuras también distintas, ¿no? También estoy hablando de que en esa época Santillana era el top de las editoriales mexicanas, aunque en otros grupos y en otros mercados era más fuerte otras editoriales. En México Santillana Ediciones Generales era el top de la industria, al menos en este tipo de industria, ¿no? Porque también, pues, también como texteros también estaban muy fuertes, pero ahí yo no me metí y cuando lo intenté no, me di cuenta que era demasiado estresante. A partir de que comienzas a ya enfocarte de manera muy profesional en el mundo de la creación literaria, estamos hablando finales de los 90, principios de los 2000 y posterior, y obviamente a partir de ahí has tenido una carrera muy prolífica y también donde has sido galardonado, multipremiado en varias categorías y por diversos trabajos de tus cuentos, de tu obra. La pregunta es, ¿crees que serías un escritor muy diferente si no hubieras entrado a formar parte del mundo editorial como editor? Y también, ¿crees que y consideras que serías un editor diferente si no fueras también creador literario? Bueno, sí, que es una muy buena pregunta porque yo creo que no. Me refiero a que si no hubiera entrado al mundo editorial, no tendría como ciertas perspectivas de de cómo puedo transformar también mis libros para que también puedan llegar a un público. Saber ciertos elementos, porque mira un editor cuando compra una obra, sí me ayudaron mucho, tal vez no de manera así, no es que yo haya tomado apuntes de cada cosa que veía, sino que al trabajar de manera cotidiana con todos estos libros y al pensarlos como tu producto, porque en Santillana era como hasta cierto punto fácil, porque estaba todo hecho, yo solamente estaba como observador. Yo estaba ahí, hacía mi trabajo, por supuesto, pero observaba, estaba todo el tiempo observando. Y cuando me contrataron como editor en otra editorial mexicana que se llama Jus o Jus, con muchos años de vida en la industria editorial mexicana, de las inauguradoras de la Cámara, para empezar, este, pues y ahí toda esa responsabilidad recayó en mí, así que fue como una parte fundamental. Por eso cuando a veces los autores se quejan de las editoriales y se quejan de ciertas cosas que hacen las editoriales, yo puedo entender por qué lo están haciendo. O cuando los libreros, porque también tuve una librería, cuando los libreros nos quejamos de los autores y de las editoriales, pues también entiendo por qué los libreros se quejan de esas cosas, porque al final de cuentas es un sistema, y creo que lo vimos durante la pandemia, tan frágil realmente. Y cuando dicen, ¿por qué los autores ganan bien poquito? Pues es que realmente están ganando casi lo mismo en un sentido, no tan total, pero a veces ganan casi lo mismo que las editoriales, ¿no? Entonces, claro, no por volumen, pero sí es una cosa como muy compleja. Yo creo que sí me ayudó bastante. ¿En qué año te incorporas a la dirección editorial de la Universidad Autónoma de Nuevo León? ¿Y cuáles son tus funciones? Más o menos un día habitual en la vida de Antonio Ramos como editor, ¿cómo es?
y cuánto tienes que proyectar para el mes y durante el año en la universidad? Sí. Bueno, no, yo llegué a la editorial a principios de 2016, ya voy a cumplir 6 años al frente del equipo editorial, somos alrededor de 25 personas y un día normal consiste en, por supuesto, atender autores, en revisar textos, en hacer como cuestiones administrativas, presupuestales, en atender eventos culturales de la universidad, por supuesto. Por ejemplo, un día, hoy, bueno, es compartir con ustedes esta cuestión de la edición universitaria de la Autónoma de Nuevo León, es empezar a revisar unos libros, unos cuentos que mandaron para un libro en particular que me encargaron que yo lo editara. Después, darle seguimiento administrativo a cuestiones de licitaciones y a cuestiones de presupuestos, revisar cómo va el avance editorial del mes. Nosotros publicamos 100 libros al año. Entonces, tengo que estar casi todo el tiempo, pues sí, dándole como seguimiento a eso. A las 2 viene un autor a revisar un libro, un manuscrito que ya le aprobamos y que tenemos que hacerle como ajustes. Y así se va el día. Realmente es un loop, digo, hasta un loop hasta aburrido, ya sé que tengo que hacer cada mes, cada año. Y bueno, y siempre tratar de llevar pues el sello de la universidad que esté como presente, que sea vigente. Y yo creo que a lo largo de los últimos años, pues se ha podido hacer, ¿no? ¿Y en qué momento escribes? Yo escribo en las madrugadas, realmente escribo en la madrugada cuando llego a la casa. Suelo escribir cuando tengo una de escritura, suelo tomar la computadora como entre las 9:30, 11, 12, y luego tempranito antes de irme a la oficina reviso algo y ya, y los fines de semana. Y como si tengo como un oficio en el sentido de que en cuanto me engancho con una historia ya no la suelto, puedo como construirme un espacio de creación así como muy definida, termino proyectos. Porque si no, no sería un caos, ¿no? Avanzaría una cosa y luego al otro mes otro capítulo y así nos escriben las novelas, ¿no? Hace un momento mencionabas la pandemia y que también ha venido a trastocar algunos puntos frágiles de la cadena o de la red del libro, pero también la industria editorial mexicana tiene un lugar preponderante en América Latina y también su lugar que se ha ganado a lo largo de la historia a nivel internacional. ¿Cuál consideras o en qué momento consideras que está la industria editorial después de haber pasado 2 años complicados de la pandemia, aunque todavía no ha terminado esta situación, pero Sí. ¿en qué momento estamos y qué también se necesita hacer y qué nos dejó ver la pandemia para poder mejorar? Claro, pues mira, fueron tantas cosas y yo creo que todavía nos faltará un poco de tiempo para ver todo lo que aprendimos, pero creo que ¿sabes qué? Creo que demostramos como industria editorial una capacidad de resiliencia muy fuerte. Es cierto que los primeros meses fueron muy duros y que no hubo manera con las librerías cerradas y con realmente los medios culturales que permiten que también estos libros puedan circular. Hablábamos de que estaban cerradas las librerías, sí, pero también todas las instancias culturales que hacen la vida literaria posible en nuestro país también estaban cerradas. Entonces, pero a pesar de eso, se construyeron espacios, se habilitaron ferias, crecieron los índices de páginas de venta de libros, los libros electrónicos subieron. Creo que descubrimos que había una gran cantidad de lectores allá afuera y que necesitábamos trabajar un poco más, tal vez para recuperarlos. Recuerdo, bueno, a mí me tocó, yo aprendí mucho ese año, esos 2 años que estuve en el consejo directivo de la Cámara, porque justo nos tocó la pandemia, y recuerdo las discusiones y las conversaciones sobre cómo adaptar ferias del libro, cómo construir sitios de conversación con los mismos libros, cómo habilitar los espacios digitales para venderlos, en fin, recuerdo toda esa conversación y creo que hemos salido como fortalecidos, me parece, y creo que los índices se dan en que las ferias se han vuelto y que se está vendiendo igual o tal vez más que o al menos igual lo mismo, que ya es mucho también decir, eh, y, y creo que eso, ¿no? Creo que aprendimos que podíamos con el paquete en el sentido de que bueno, ya estuvimos 2 años cerrados y si bien la pasamos mal, aquí seguimos. Y eso creo que no muchas industrias podrán como decir lo mismo, y más la nuestra, que realmente es una industria de consumo, sí, pero de un consumo secundario, no es debería ser primario, pero no lo es, de un consumo secundario, a veces yo diría que hasta terciario,
y aún así estamos aquí, ¿no? Estamos haciendo libros, estamos documentando nuestra cotidianidad, estamos eh, apostando siempre por la literatura, ¿no? Y por los libros de texto, de educación, de todo esto, ¿no? Mencionabas, ahorita has mencionado el trabajo que realizaste como consejero en la CANIEM y fueron 2 años en los cuales pues, fueron atípicos. Te tocó un momento que pues va a pasar para la historia y también todo el trabajo que se realizó. Eh, ¿Cuáles son tus comentarios o lo que sacas respecto al trabajo gremial que se hizo en la CANIEM? Eh, ¿Y cuál es la importancia que también tiene para la industria editorial? Sí, bueno, creo que ¿sabes que hace ratito estaba viendo un video de algo que pasó en la Ciudad de México, o en la carretera de Cuernavaca a la Ciudad de México ayer? Creo que hubo unos nubarrones terribles y que se ve cómo van los coches avanzando y de pronto ponen las intermitentes y las luces rojas, pero está la densidad de la nube que creo que apenas a 10 metros ya no se ve. Le damos un puntito así del carro por delante. Y creo que eso es el trabajo gremial. El trabajo gremial consiste en mantener las luces encendidas, consiste en tener las intermitentes de atención para que todos veamos qué es lo que podemos hacer. Y es sobre todo valioso porque es un trabajo para todos. Yo sé que siempre habrá cosas como perfectibles, pero lo que hay, como tú lo dices hace un ratito, yo lo percibí cuando estuve como consejero y que hacíamos un trabajo de análisis para ver otros trabajos gremiales también. Y Nuevo León, ya me salió la región. Y México, y México tiene realmente un trabajo gremial estupendo de primer nivel. Lo podemos ver incluso, Jorge Iván, con los boletines, 1000 boletines, es 1000 espacios de información para que todos sepamos qué es lo que está ocurriendo. Y creo que si no supiéramos qué es lo que está ocurriendo, estaríamos como en esa tormenta sin las intermitentes, ¿no? Entonces, y así como esto, cada una de las comisiones, las de estatutos, las de ética, las de texto, las del libro científico, las del libro universitario, las de libros infantiles, todas, pues están trabajando realmente. Yo lo único que vi esos 2 años fue eso, ¿no? Luchar por el gremio, luchar por los libros y luchar por nuestra industria editorial. ¿Qué les dirías a todos aquellos editores que por algún motivo no se han incorporado, no se incorporan a la vida gremial de la CANIEM, por diferentes razones y entendiendo que tú con todo lo que nos has dicho tienes un día calendarios muy complicados como autor, tienes que también cumplir en el negocio, tienes también que cumplir como directivo o al frente de un equipo editorial en la universidad. ¿Qué les dirías a todos aquellos editores que tienen la oportunidad pero que no lo han hecho? Pues mira, lo primero que les diría es que no les va a quitar mucho tiempo, en el sentido de que no piensen que van a estar todo el tiempo siendo bombardeados es decir, van a estar presentes, van a saber cosas de la industria, que es la única manera que podrán como conocer, y por supuesto son cosas que les ayudan a hacer las mejores prospecciones de sus negocios, ¿no? Que les permiten poder tomar mejores decisiones, incluso hasta tener mejores proveedores. Creo que todo esto está englobado en todo lo que hace la cámara, y no solamente en la producción, sino también en la capacitación de sus editores, etcétera. Y además, junto con esto, pues la serie de beneficios que tiene la cámara por los acuerdos de envíos de libros, por las rentas de coches, de hoteles. Es decir, ahí realmente es una cámara como preocupada por sus agremiados. Y yo les diría eso, ¿no? Que sean parte, o sea, ya lo son, a ver, ya son parte de una industria editorial, aunque no estén agremiados, sí, pero estar agremiados es como ser parte de ella, además tener armas para poder sacar beneficios para su propio negocio, ¿no? Y algo importante que mencionas y que también hay que recalcar, creo que incluso si hay algo que de pronto se pueden a lo mejor quejar o que ven que no está de la mejor manera, pues participar puede ayudar a precisamente buscar los mecanismos para mejorarlo, para adaptarlo o a lo mejor algo que no se ha visto, poderlo implementar. Sí, sí, yo te digo, fueron 2 años que valoro mucho porque veo cómo se transforma por el bien de los agremiados. Entonces, eso debería ser eso. Y bueno, y también
tantos editores y editores que hay en este país que también de alguna manera a veces hasta nos sentimos solos, ¿sabes? Es decir, estamos haciendo libros, estoy acá, tú decías hace rato, bueno, los que están en el norte, los que están en Yucatán, los que están en, tal vez en el occidente, no tanto en Guadalajara, sino en Sinaloa y todos estos editores que de alguna manera yo entiendo que podrían sentirse un poco más solos, puesto que no están en el centro donde realmente está mucha de la dinámica de la edición en nuestro país, pero al estar ya en la cámara pueden tener acceso con más colegas, a, a crear pues estas redes, ¿no? La verdad, redes de conocimiento, redes de colaboración que permitirían que cada editorial en su ciudad pueda ser mejor y tener mejor como aspecto de vida, ¿no? Antonio, te agradezco mucho el tiempo que nos has brindado, te agradezco mucho el haber permitido conocerte, conocer parte de tu niñez, conocer cómo fuiste desarrollando el amor por la escritura, también por la edición y también la parte gremial. Creo que son aspectos importantes de Antonio Ramos Revillas. ¿Algo que quieras agregar? Pues solamente agradecer el espacio, agradecer pues a nuestra cámara, a nuestra CANIEM, también por no solamente mi entrevista, sino realmente por todas las entrevistas que han estado generando, que nos permiten conocer, pues también que todos tenemos una idea del libro tan distinta, pero todas hacen la misma al final de cuentas, que es llegar a los lectores y llevarles un bien a los lectores. Eso creo que es fundamental. Muchas gracias, así es, te agradezco mucho y vamos a estar ahí volteando a muchas otras regiones del país en las cuales están trabajando por la industria editorial y vamos a estar platicando con más personalidades como tú, que estás allá en Monterrey. Muchas gracias, Antonio. Gracias, gracias. Pues mi Hasta luego. nombre es Jorge Iván Garduño, eso fue Pláticas con personalidades de la industria editorial. Platicamos con Antonio Ramos Revillas, narrador, editor y un gran amigo. Hasta la próxima.